de reforma constitucional en relación al calendario electoral 2020. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En mi condición de presidente de la Comisión de Constitución, hemos despachado de manera unánime, quiero recalcar, con los integrantes de la comisión, senador Arboe, senadora Rincón, senador Alaman y senador Pérez, el proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales. Están los boletines 13.335-07 y 13.336 refundidos. Estamos esperando que llegue el certificado porque se ha hecho el procedimiento. Principalmente se ha cumplido el acuerdo que la mesa, y usted como presidenta también estuvo presente en la comisión, de trasladar las fechas del plebiscito que se iban a realizar el día 26 de abril para el día 25 de octubre del presente año, y por el otro lado se han trasladado las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes para el día 11 de abril del año 2021. Se han mantenido las inhabilidades que ya existían para cada uno de quienes han renunciado anteriormente, y se han hecho otras adecuaciones desde el punto de vista formal para poder proceder a la convocatoria de plebiscito. También es importante señalar que en materia de servicio electoral se ha regularizado la situación de poder abrir el padrón electoral para que puedan ser incorporados los nuevos ciudadanos que cumplan 18 años, y también se puedan realizar aquellos cambios de domicilio que estuvieran pendientes para confeccionar un nuevo padrón electoral para el evento de la primera elección, que va a ser el 25 de octubre. Eso es en lo sustancial lo que se ha establecido, señora presidenta. Reitero, por unanimidad de los integrantes, además con la participación del Ejecutivo, el ministro secretario general de la Presidencia, asesores y un conjunto de senadores que también participaron, el senador Insulza, el senador Galilea, el senador Elizalde, que no siendo integrantes titulares de la comisión, participaron en la discusión. Es todo cuanto puedo informar, señora presidenta. Gracias, senador Durresti. Ofrezco la palabra sobre el proyecto de ley. Ofrezco la palabra, sino en votación. Estamos esperando el documento porque no podemos votar sobre el aire. Y estamos esperando además que nos llegue el informe de la Cámara de Diputados del proyecto de voto a distancia, que todavía no llega el informe. ¿Acaba de llegar? Ya, muy bien. Entonces vamos a dar la palabra al senador Elizalde. Senador Pérez, muy bien. Vamos a dar una cuenta agregada del informe que acaba de llegar. Muy bien. Gracias, señora presidenta. En este momento ha llegado a la mesa los siguientes documentos. Oficio de la Honorable Cámara de Diputados, por el que comunica que ha dado su aprobación al proyecto de reforma constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos. Boletín 13.318-07. También un proyecto de acuerdo de los honorables senadores señora Muñoz, senadores señores Girardi, Navarro, Osandón, Moreira, también suscritos por otros honorables señores senadores, mediante el cual se modifica el reglamento del Senado para viabilizar el mecanismo de votación telemática. Boletín S 2106-09. Muy bien, entonces queda para tabla el oficio de la Cámara, y el segundo proyecto pasa a la Comisión de Constitución, Reglamento y... Muy bien. Hemos dado cuenta de una cuenta anexa. Vamos entonces a dar la palabra al senador Elizalde.
Presidenta. Porque no ha llegado el informe todavía. Sí, sobre el proyecto que acaba de ser aprobado unánimemente por la Comisión de Constitución y que va a ser conocido en la sala para postergar y recalendarizar el itinerario electoral. Es muy importante señalar que es evidente que estamos enfrentando una situación de emergencia que obliga a repensar los tiempos electorales, porque está a la vista, lo vimos lo que ocurrió en Francia, que en un contexto como el actual la participación electoral va a ser muy baja. Y eso podría tener implicancias políticas de otra naturaleza. Y por tanto, el día jueves, convocados por usted, Presidenta, por eso quiero destacar su rol, 15 partidos políticos, presidente de partidos políticos, fue uno de los asistentes, concurrimos a un entendimiento complementario, podríamos decir, del 15 de noviembre. Y quiero destacar que incluso formaron parte de este entendimiento partidos que no suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre. Yo quiero valorar lo que hizo el presidente del Senado, Jaime Quintana, en la etapa anterior, junto con los presidentes de las comisiones de Constitución, por cierto, también el senador Felipe Arboe, que fue muy importante para que le diéramos un cauce institucional y democrático a una crisis que se había generado a propósito de la Constitución, en que la ciudadanía va a ser la protagonista y la que va a decidir. Pero obviamente ante el cuadro del coronavirus era necesario establecer un nuevo itinerario. Y hubo voluntad de todos los actores de concurrir a este entendimiento. Yo lo quiero decir con toda claridad, el entendimiento no es el 100% de lo que nosotros planteamos como Partido Socialista. Nosotros somos partidarios que no se postergaran las elecciones municipales, pero entendiendo que era necesario la voluntad de todos para tener un itinerario electoral acorde con las necesidades de salud, con la emergencia que está viviendo el país, que pudiéramos concentrarnos en esta etapa a enfrentar precisamente esta emergencia, a que el Congreso se abocara a estudiar los proyectos de ley que van a permitir ir en ayuda a la familia en materia social y económica, fortalecer a las instituciones que están a cargo de la salud pública, era necesario establecer un itinerario electoral distinto, sobre la base de la realidad. Y ese es el sentido con el cual se realizó este esfuerzo, que estuvo liderado, insisto, por la Presidenta del Senado, por el Vicepresidente del Senado y por el Presidente de la Cámara de Diputados. Así que yo quiero reconocer el trabajo que a usted le correspondió en este acuerdo. Y por cierto, ha habido tan buena voluntad que ha sido aprobado por unanimidad. El itinerario no es perfecto, siempre hay críticas a una norma u otra, pero cuando se trata de reformar la Constitución en temas tan importantes que permitan resolver problemas concretos en términos político-institucionales, se requiere generosidad y altura de mirar a las partes. Y yo creo que eso fue lo que finalmente primó en la reunión del jueves pasado. Respecto al segundo proyecto, que soy autor de la iniciativa de la reforma constitucional, me parece imprescindible que aprobemos a la brevedad el voto telemático, porque, y lo señalé en la sesión pasada, no es una hipótesis descartable que muy prontamente algún parlamentario pueda ser diagnosticado de manera positiva respecto del coronavirus, o algún funcionario del Senado o de la Cámara que trabajan en sala. Y por tanto tenemos que estar preparados para esta norma que permita velar por la salud de los parlamentarios sin interrumpir la actividad parlamentaria. Porque no se entendería que, sobre todo cuando vamos a tener que debatir y aprobar iniciativas en ayuda de las familias chilenas en un contexto económico muy complejo, en que ya ha mermado de manera significativa la actividad económica, en que los independientes, quienes trabajan por cuenta propia, quienes viven de la economía de subsistencia, de lo que logran generar como ingreso durante la semana o incluso día a día, se van a ver claramente perjudicados por esta situación, y más aún cuando se vayan incluso aumentando las restricciones que la autoridad sanitaria tiene que establecer en esta materia. Y ante eso se requiere que el Congreso no deje de funcionar, que sigamos tramitando los proyectos, que sigamos teniendo el debate, por cierto, expresando nuestras diferencias, pero finalmente aprobando iniciativas que vayan en favor de los chilenos. Y lamentablemente en Chile no está regulado el voto telemático como sí existe en otras partes del mundo, y nos va a permitir, por tanto, continuar nuestras actividades sin interrupciones. Por tanto, me parece que estas dos iniciativas, si bien están en el ámbito político, son la llave que es necesario abrir, la puerta que es necesario abrir para generar las condiciones para abocarnos al debate de los proyectos de ley en materia económica y social y también sanitaria, que son imprescindibles para esta coyuntura. Porque si no contamos con estas herramientas, no va a ser posible
cumplir con el rol de servicio que tiene el Congreso Nacional para que los chilenas y chilenos, especialmente en esta coyuntura tan adversa y tan difícil. Por tanto, creo que son herramientas. A veces se mira lo político institucional como algo secundario, como una distracción. En este caso, al contrario, resolver adecuadamente estos temas políticos institucionales es la forma de poder abocarnos a lo que realmente importa, que es que el Congreso Nacional siga sesionando. ¿Para qué? Para aprobar iniciativas en favor de las chilenas y chilenos. Así que yo espero que ambas iniciativas, obviamente, tengan un importante respaldo, independientemente de aspectos específicos en los cuales, obviamente, podemos legítimamente, así en democracia, tener diferencias. Gracias, presidente. Gracias, senador Elizalde. Senador Víctor Pérez me había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Quiero aclarar que estamos debatiendo el proyecto de reforma del calendario electoral. Sí. El jueves 19, usted convocó en el Senado de Santiago a una reunión a todos los presidentes de los partidos para asumir una realidad que era evidente. La situación que está viviendo el país en materia de la pandemia del coronavirus hacía absolutamente indispensable poder prorrogar los cronogramas electorales. Eso era una necesidad que sin duda nadie podía discutir. Y es por ello de que en ese debate de los distintos presidentes de los partidos políticos, en un acuerdo al cual yo acompañé a la presidenta de mi partido, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se llegó antes de lo que verdaderamente yo en ese día pensaba, porque creo que desde un principio se tomaron en consideración elementos que eran fundamentales. Aquí no solamente era cambiar fechas de elecciones, sino que también había que cambiar cronogramas electorales, procedimientos electorales. De más está decir que todo el proceso municipal se iniciaba el 7 de abril. Y no hay duda que ese proceso electoral no podía iniciarse el 7 de abril. La declaración de catástrofe hecha por el presidente de la República es una demostración que todo el Estado debe estar preocupado, trabajando y esforzándose en proteger a los ciudadanos y ciudadanas, en salvar la vida de las personas, en proteger la salud de las personas. Por lo tanto, eso era absolutamente inviable. Lo que yo quiero destacar aquí, el esfuerzo de todo, de lo primero, de que no solamente era un simple cambio de elecciones, sino que también un cronograma. Y por eso, primero, se toma la determinación de que el plebiscito se realice el 25 de octubre, una fecha 6-7 meses posterior a la que estaba fijada originalmente. Posteriormente se fija una fecha para lo que son las primarias de alcaldes y gobernadores regionales. Posteriormente la elección de alcaldes, gobernadores y concejales, y también se fija una fecha para el tema de la segunda vuelta de lo que son los gobernadores. Es decir, hay un cambio muy importante en todo el cronograma para que existan primarias, para que las personas puedan cambiar su domicilio electoral, para que el CERVEL pueda tomar todas y cada una de las decisiones para tener en estos eventos electorales, plebiscito, elecciones municipales, de gobernador regional, concejales, primera y segunda vuelta, un proceso absolutamente transparente y que verdaderamente siempre nos ha enorgullecido cómo funciona nuestro sistema electoral. Y en eso el acuerdo político buscó claramente establecer esos principios de una manera importante. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tal como lo expresaba el senador Elizalde, al cual usted fue invitado y participó al inicio de ella, se ratificó todos y cada uno de los elementos. Uno podrá estar en acuerdo con algunos o en desacuerdo con otros, pero los acuerdos se respetaron, como por ejemplo el tema de las inhabilidades, porque uno debe ser un tema opinable, discutible, en el sentido de que las inhabilidades son establecidas un periodo antes de las elecciones y aquí fueron establecidas anteriores a las fechas de las convocatorias de elecciones. Pero verdaderamente la conversación
que se llevó a cabo en los diferentes presidentes de los partidos llevó a esa definición y a esa conclusión, y por lo tanto se estableció ese acuerdo. Yo quiero valorar la acción tanto del Senado, del gobierno, porque tuvimos este fin de semana un contacto directo con el ministro Felipe Ward, revisando los textos que se discutían hoy día, y el texto que se aprobó hoy día básicamente forma principalmente todo el trabajo que realizamos con las empresas el fin de semana, y por lo tanto ahí hay un aporte importante del gobierno. Y segundo, de que aprobándolo hoy día, la Cámara de Diputados lo podrá ver mañana, y si hay modificaciones o si hay otros acuerdos a los cuales los presidentes de los partidos llegan, podemos el miércoles ratificarlos, digamos, y avanzar en algo que nos permite despejar el tema electoral para abocarnos a los temas. Gracias, senador Víctor Pérez. Senador Navarro tiene la palabra. Presidenta, está claro que modificar la fecha de las elecciones posibilita concentrarnos en el tema fundamental de enfrentar unidos esta pandemia, y había que despejarlo. El 25 de octubre es una fecha tope, pero la verdad es que la fecha la van a indicar los especialistas, Presidenta. Depende de cómo avance este virus, cómo avance la pandemia en Chile, va a ser la definitiva. Por tanto, yo no descarto, quisiera equivocarme, de que estas fechas pueden ser modificables una vez más. Por lo tanto, lo que se ha hecho es trasladar una situación inmediata para enfocarnos, y esto es lo positivo del gobierno de este Senado, en los temas principales, que son legislar para proteger a los chilenos. Cualquier otra indicación tendremos tiempo de hacerla. A mí me hubiera gustado que limitáramos el gasto. Este plebiscito por la Constitución tiene gasto ilimitado. Eso es absolutamente cuestionable. Claramente el que tiene dinero puede pagar millones de dólares en pos del rechazo, por ejemplo. Pero no es el minuto. Lo veremos en su oportunidad. Lo concreto es que corrimos la fecha de consenso y será la naturaleza y los médicos, los especialistas, los que nos dirán si el 25 de octubre hay condiciones o no para decirle a Chile que concurra a votar. Por ahora, despachémoslo tal como está y retomemos en su debido momento cualquier postergación o reafirmación. He dicho, Presidenta. Muy bien, senador Navarro. Senador Insulza. Perdón, está el senador Coloma primero. Perdón, está el senador Coloma. No se puede. Gracias, Presidenta. No, muy breve, porque yo quiero puntualizar un tema. Ha salido en algunos medios de prensa una legítima inquietud que vamos a hacerme cargo respecto de si esto puede afectar de alguna forma la democracia, en la lógica de no por modificar el plazo, sino por eventualmente extender el plazo de actual funcionamiento de los alcaldes y los concejales. Yo me quiero hacer cargo muy brevemente de ese punto que me parece importante puntualizarlo. ¿Y qué es lo que quiero plantear? Que claramente aquí hay un elemento central en función del coronavirus, que es la protección de la gente. Y la democracia, al igual que muchos otros elementos claves de la institucionalidad, están al servicio de las personas. Y lo que nosotros no podemos arriesgarnos es a generar un escenario en donde personas vayan compelidas a votar, generen aglomeraciones en términos de hacer muy difícil el control de la pandemia. Entonces aquí no es un tema de que alguien esté buscando prorrogar una elección. Yo quiero dejarlo claro, por lo menos en la acta del Senado. Aquí hay una situación de emergencia dramática que obliga a tomar medidas de sentido común, medidas que ayuden a enfrentar de buena manera este proceso. Algunos discuten por qué no se cambió el escenario al revés. Yo quiero dejar claro que la elección municipal, conforme a la actual lógica, tiene primarias, y de no modificar la fecha, el 7 de abril, o sea, en 2 semanas más, deberían inscribirse los candidatos a la primaria, y el 7 de junio hacer elecciones. Obviamente es inviable, imposible imaginar aglomeraciones y personas que vayan a concurrir a un proceso en 2 meses y medio más. Por eso que esto tiene todo el sentido del mundo. Y aquí nadie puede decir que hay un menosprecio a la democracia, al contrario, hay un cuidado del ser humano que es el centro de cualquier proceso democrático. Y quiero también decirle, Presidenta, que hoy día,
tuve oportunidad, porque esto es un tema que me importa en materia de principio. Hoy día hay 17 países, para que quede el acta, 17 países que tenían elecciones dentro de las próximas semanas o meses que han postergado esas contiendas electorales. Países del nivel de Reino Unido, Francia, España, Uruguay, para buscar lugares de distintos tipos, todos con una sólida democracia. Si lo han hecho, es porque claramente estamos en una situación de emergencia y como tal, como legisladores, tenemos que siempre armonizar esos principios de una jerarquía adecuada. Y hoy día lo que es más relevante es la salud de las personas. Y por eso mismo yo me alegro bien sinceramente de la unanimidad de esta aprobación, porque quiere decir que hay cosas que son mucho más generadoras de unidad, más que cálculos electorales pequeños. Yo creo que habla bien en este caso del Parlamento que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en temas que son sensibles, pero que creo que se han hecho de buena manera y a usted le tocó un rol relevante. Así que yo quería simplemente, Presidenta, puntualizar que esto lo hacemos por la vía excepcional, porque hay un bien mayor de por medio que es la salud de las personas, porque es incompatible un proceso electoral si queremos que sea una votación informada y segura sin modificar la fecha. Por eso, Presidenta, yo valoro, apruebo y quería por lo menos dejar esta constancia en la discusión del proyecto. He dicho. Gracias, señor Coloma. Tiene la palabra el señor Chaguán. Sí, señora Presidenta, honorable Sala, por un tema de seguridad sanitaria, por un tema de participación electoral y por un tema de legitimidad en las próximas elecciones, es que nosotros habíamos presentado justamente un proyecto de ley que buscaba trasladar el plebiscito para el 25 de octubre y poder trasladar y prorrogar todo el calendario electoral en prácticamente 4 meses y medio, 5 meses. Eso dan cuenta una serie de proyectos que presentamos junto a la senadora Carmen Gloria Aravena. Finalmente, el acuerdo político que convocó la presidenta con el presidente de la Cámara de Diputados a todos los partidos políticos concluyó justamente en esa tesis, en términos de poder trasladar todos el calendario electoral en 5 meses, posibilitando justamente dar legitimidad a las decisiones que tenemos que adoptar en el futuro. Cuando consultamos a la presidenta del Colegio Médico, ella nos señaló, sí, el 25 de octubre, siempre y cuando nos dijo haya posibilidades de tener certeza sanitaria. Es cierto, nadie sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir el 25 de octubre y esperamos efectivamente que el país esté en condiciones 60 días antes de iniciar el proceso electoral y los 30 días anteriores también la franja, para que en definitiva tengamos un proceso lo más participativo posible. En ese sentido, junto con la senadora Carmen Aravena, que presentamos los proyectos de ley, nos sentimos de alguna manera representados en esta norma que hoy día se está votando y que recoge una voluntad general de todos y cada uno de los partidos políticos, incluso aquellos que no participaron del proceso electoral. La mecánica fue incorporada y creemos sin lugar a dudas que esto avanza en dar certeza jurídica, primero. Segundo, generar también participación electoral y seguridad sanitaria respecto de decisiones que tendrá que adoptar nuestro país en el futuro. Por tanto, votamos favorablemente este cronograma que sin lugar a dudas va en la dirección correcta en términos de generar legitimidad, participación y seguridad sanitaria. He dicho, señor presidente, señora presidenta. Gracias, senador Insulza. Tiene la palabra. Bueno, gracias. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que no es el momento, seguramente, de hoy día justificar por qué se toma esta decisión. Es claro que es imposible llevar adelante un proceso electoral en las condiciones sanitarias que el país tiene y con perspectiva bastante complicada para los próximos meses. Tampoco creo que sea el momento de decir quién presentó qué proyecto y lo importante que es el proyecto que él presentó, porque en realidad este es un acuerdo de todos. O sea, lo que le da valor a esta noche y a lo que estamos haciendo ahora es el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Todos estuvieron aquí, como se ha recordado, incluso aquellos que no estuvieron en el acuerdo para llevar adelante este proceso plebiscitario,
están de acuerdo en la necesidad de buscar un nuevo calendario electoral. Y eso, a mi juicio, refleja dos cosas. Primero, el respeto por nuestro sistema político y por la gente, que no va a ir a votar tranquila si hay elecciones, si las elecciones coinciden con situaciones sanitarias muy difíciles. Y segundo, la capacidad de este sistema político de llegar a acuerdos cuando es necesario, cuando es indispensable. Aquí nadie se ha restado, todos hemos estado de acuerdo, debemos felicitarnos entre todos, creo que es un gran día para nuestra democracia y curiosamente habemos algunos que festejamos los consensos como realmente la mejor forma de hacer política en nuestro país. Gracias. Gracias. No podemos votar porque no ha llegado el certificado de la Comisión de Constitución. No podemos votar, reglamentariamente estamos impedidos si no tenemos un informe escrito. No hay texto. No hay texto. Por eso estamos haciendo el debate, senador Pizarro. Estamos convocados. No puedo abrir la votación, no tenemos texto. No ha llegado el certificado de la Comisión de Constitución. La otra alternativa es suspender la sesión y votar la otra semana. Es que tenemos que tomar opciones, o aprobamos, nos quedamos, el toque queda hasta las 10 y Es que la Comisión de Constitución está demorada. no hay texto. Sin texto no podemos votar. ABC1. Rodrigo con el texto y ahora podemos votar. Viene bajando el texto. Voy a dar la palabra al senador Castro y concluimos las palabras. El texto viene por la escalera, así que seguramente lo vamos a tener acá. Dele la palabra al senador Castro. Secretario, dele la palabra al senador Castro. Gracias, presidenta. La verdad, presidenta, que después de que uno ve esta discusión, me parece que este Senado no está en sintonía con lo que el país está viviendo. ¿Visto el voto a distancia también? La verdad que hoy día estamos más preocupados de correr un plebiscito que de la gente que está sufriendo y del miedo que se tiene. Yo creo, presidenta, que este plebiscito debería haberse suspendido. Y suspendido porque la verdad que el país no está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo en una nueva fecha. El país espera que nosotros trabajemos en los problemas que estamos viviendo en este momento. Vamos a entender, y todos entendemos, que vamos a tener un país muy complicado económicamente aquí en los próximos meses. Vamos a tener una alta cesantía, empresas que van a quebrar, y creo que eso es lo que deberíamos dedicarnos en este Senado y no a ver cómo somos capaces de cambiar una fecha de un plebiscito para cambiar una constitución que el país creo que el día de hoy no lo necesita. Lo digo, presidenta, porque creo que es lo que yo siento, es lo que yo percibo de la sociedad en la cual yo me muevo. Por eso, presidenta, yo anuncio que yo voy a votar en contra hoy día el cambio de fechas para estas nuevas elecciones. He dicho, presidenta. Gracias, senador Castro. Ha llegado el certificado y el informe, así que vamos a abrir la votación.
Abra la votación. Es de 3/5, son 26 votos. Bien, terminada la votación. ¿Votaron? ¿Han votado todos los? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Resultado de la votación. ¿Terminada? ¿Terminada la votación? Falta Quintana. Terminada la votación, el resultado, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Resultado de la votación: por la afirmativa 30 votos, por la negativa 1, abstenciones 0, pareos 0. Aprobado el proyecto. Todavía el proyecto de voto a distancia, que tenemos el informe de la Cámara de Diputados.